buenas noches, un gusto saludarles y estamos ya preparados para otra conversación de casi una hora con alguna figura importante en nuestra sociedad en distintos ámbitos, como ustedes saben, la cultura, la política, los deportes, la seguridad, en el caso de hoy, que es tan importante y tan necesaria para nuestro país. Por eso quiero que se acomoden bien en casa y asistan a esta hora de conversación con el comisario Nimio Cardoso Espínola, alguien que tiene mucho que contarnos acerca de su background, su procedencia, su formación y sobre todo de los escenarios actuales en materia de seguridad en nuestro país. Con él conversamos, pero antes, como siempre, presentamos esta semblanza para conocer a nuestro invitado de Conversando la Noche. Nimio Abel Cardoso Espínola. Nacido el 18 de agosto de 1976, cursó la primaria en la Escuela Cristo Rey Fosep en Pilar. La secundaria lo hizo en el Colegio Técnico Juan 23, técnico industrial en electricidad en Pilar. En el ámbito policial tiene un amplio conocimiento como oficial ayudante de orden y seguridad, cursado en el Colegio de Policía General José Duigis Díaz, en Luque. Cursó antisecuestro y antiextorsión, Policía Nacional, realizado en la República de Colombia, al igual que el Diplomado Básico de Inteligencia Policía Nacional. Realizó varios cursos de operaciones de inteligencia en los Estados Unidos, cursos de análisis estratégico en Bogotá, cuenta con un diplomado en Administración y Asesoramiento Policial. Es magíster en Ciencias Policiales. También ha recibido varias condecoraciones. En septiembre del 2010, condecoración Servicios Distinguidos. La misma condecoración la recibió en el año 2011. En febrero 2015, por resolución número 414 de la Dirección General de la Policía Nacional, que expresa otorgar la medalla de la Dirección de Inteligencia Policial Teniente Coronel Javier Antonio Uribe al subcomisario Nimio Abel Cardoso Espínola. Recibió la condecoración de la CLASIP, Comunidad Latinoamericana y el Caribe de Inteligencia Policial, Buenos Aires, 2019. Y en agosto del 2021, condecoración Servicios Distinguidos por el rescate de la ciudadana Sandra Cristina Maceda, quien fuera secuestrada en fecha 14 de agosto del 2021. Ya estamos con el comisario Nimio Cardoso Espínola. Nimio, primero, gracias por venir y sobre todo gracias por el trabajo que estás haciendo también. ¿Cómo estás? No, Mario, antes que nada, muchas gracias a vos, a la producción, gracias a la audiencia. Realmente para mí es un honor estar en este programa que nos ayuda un poco a ver la otra cara de quienes estamos haciendo ciertas actividades en diversas facetas de la vida acá en Paraguay, ¿verdad? Tu departamento sería antisecuestro de la policía. Sí, yo estoy en este mismo momento como jefe del departamento antisecuestro de personas. Estoy cumpliendo 3 años al frente del departamento. Realmente fue mi primer amor en la policía porque ya estuve siendo oficial subalterno. Dejé 10 años, en esos 10 años me dio la posibilidad la policía de poder conocer otras especialidades como la inteligencia. Me ayudó a conocer otros países, a especializarme en la inteligencia en Colombia, en España. Y bueno, volví a mi casa y en estos 3 años muy contento. Contento por los resultados y contento por el equipo humano que se formó en estos 3 años. Claro, es un tema delicadísimo, es el más deleznable quizás de los delitos, ¿no? Uno puede entender una cantidad de problemas de la sociedad, pero el secuestro siempre es repugnante. Incluso tenemos la situación esta tan difícil de 3 personas secuestradas que seguimos esperando a que aparezcan, incluyendo un vicepresidente de la República. Es cierto, se avanzó, se han evitado muchos casos, se ha trabajado en inteligencia, pero todavía esa deuda pendiente, comisario, ¿no? Mira, Mario, es la deuda pendiente que tengo en la sociedad paraguaya. Recuerdo el primer día cuando vine a antisecuestro después de este tiempo. El compromiso con el equipo de trabajo fue darle una salida a estas 3 familias que están sufriendo. Hoy día, mirando atrás todo lo recorrido y viendo lo que tengo enfrente, me atrevo a decir de que no estamos lejos de que esas 3 familias puedan en algún momento dado volver a rehacer su vida
sin ese dolor que están teniendo. Y el dolor de ellos es el dolor que tenemos, Mario, porque si bien se nos ve la cara de policías rudos de repente, también tenemos sentimientos. Claro. Y lo más lindo y lo más humano que nos pasa a los investigadores de secuestro es que nosotros pasamos y sentimos el dolor que pasa la familia cuando está pasando ese momento de estrés y ese momento duro. Me tocó pasar desde que vine con más de 6, 7 familias. A Dios gracias por fuera de lo del EPP y estos grupos terroristas pudimos traer buenas noticias a la familia. Y bueno, vamos a seguir trabajando, como te dije, hasta el último día que nos toque trabajar para traerle esa felicidad nuevamente a la familia. Antes de volver a esos casos y a otros recientes, quiero entender bien tu formación. Vos te formás primero aquí en el Colegio de Policía, en la Escuela de Policía. Sí, realmente yo soy oriundo de la ciudad de Pilar. Sí. Hice todos mis estudios en Pilar. Hice mi primaria en el colegio, en la Escuela Cristo Rey. Mi secundaria en el Colegio Técnico Juan 23. Y ya antes de terminar mi bachillerato, yo decidí seguir la carrera policial. Mi papá es policía. Y los primeros en oponerse a que yo pueda ser policía fueron mi mamá y mi papá. Son los que tuve que recurrir a mis padrinos para decirle, convénzanle, porque es lo que quiero. Qué increíble, ¿no? Sí. Y mi papá me decía que él no me veía como policía por varias cosas, ¿verdad? Claro. Primero, por el amor que tengo al arte, al rock. Ajá. Yo tenía una banda en Pilar en esa época. ¿Ah, sí? Sí, soy... Pilar tiene grandes rockeros. Yo me acuerdo de Isidrín Araujo, por ejemplo. Sí, un capo, maestro. Un maestro, ¿no? Sí. Ah, ¿era rockero, comisario? Sí, yo tenía una banda en la secundaria, en el colegio, yo era Sí. baterista. Nunca estudié, pero de oído Claro. y el amor me llevó a... Claro. Y entonces mi papá me decía, pero ¿cómo si vos usas pelo largo, te gusta esto, vas a irte a una carrera en donde la disciplina es transversal y la columna vertebral? Sí. Pero bueno, yo creo que viéndole a mi papá, todos los días levantarse a las 5 de la mañana, poner el uniforme, ir a trabajar por darle seguridad, o sea, el servicio que le daba a la comunidad para mí era mucho. Yo recuerdo que en esa época el policía era partero, el policía era psicólogo. Claro. Yo recuerdo que mi papá iba a las casas cuando había violencia familiar y bueno, y hablaba y trataba de que la discusión en pareja se vuelva a normalizar. Claro, o sea, como un psicólogo. hacían de todo, ¿verdad? Sí. Y verle a esa pareja después feliz, con las cuestiones solucionadas, me llenaba mucha alegría, ¿verdad? Entonces, bueno, tuve que ya, como no pudieron convencerme, vine en el año 95 como aspirante al Colegio de Policía, estuve 3 años, terminé mi carrera el 1 de diciembre de 1997. Ahí en esa época era todos los egresados a las comisarías. Mi sueño era ir a la comisaría Tercera Metropolitana, la madre de las escuelas, donde uno aprendía. Lastimosamente estuve muy poco tiempo ahí. Estuve no más de 3 a 4 meses. Se creó la unidad especializada de delitos económicos y pasé allá a trabajar. Estuve como 10 años. Me especialicé en todo lo que eran delitos financieros, falsificación de monedas, tarjetas. Estuve trabajando en el Banco Central. Ahí conocí a un amigo en común, al doctor Víctor Baja Costa. Ah, correcto, sí. Fuimos querido compañeros. amigo. Sí. Gran nacionalófilo. Gran nacionalófico. Sí. O sea que yo no sabía esa parte de tu trayectoria. Hiciste una especialización larga en el tema. Sí, tuve 10 años ahí. Sí. Estuve en el Banco Central trabajando casi 2 años y después se abrió una oficina en el Banco Nacional de Fomento, un banco estatal, y nuestras capacidades los trasladamos también ahí. Y ahí empecé a trabajar y conocí muchos otros amigos que tenemos en común ahí. Y bueno, en esa época me tocó un caso, Mario, que me llena de alegría, digo, porque todavía no se creaba la unidad de antisecuestro y ocurrió uno de los delitos más desneznables en Paraguay, el secuestro y muerte de Amincito Riquelme. Ah, sí, recuerdo perfectamente. Frente a tu ex colegio, al costado, sí. ¿verdad? Los padres amigos míos, el arquitecto Riquelme. Sí, muy Luis es amigo mío también, porque Sí. si bien cuando yo vine de Pilar vivía en la casa de un tío mío en Sajonia, cuando eso nos conocíamos, Claro. la mayoría de... Entonces, claro, yo lo conocía a Luis, lo conocía a su cuñado, y fue un hecho que yo lo he visto en televisión. Y por cosas de la vida, la información vino fluyendo y cayendo dentro de mi ámbito laboral. A una semana después me preocupé bastante. Entonces empecé a trabajar, solicité la autorización, no siendo yo el investigador oficial. Hicimos todo un trabajo de recolección muy bueno. Pasamos, recuerdo, al fiscal Rogelio Ortúzar.
él manejaba la misma información, pasó un tiempo, al no operativizarse volvimos y en esa segunda ocasión recuerdo perfectamente que Rogelio Ortúzar llama al arquitecto Riquelme, comenzamos a hablar, lo visto en una situación muy difícil, y recuerdo que en la oficina de Rogelio le dije: Luis, te doy mi palabra de caballero que esto se va a solucionar. Y eso, verle así a Luis, fue como que fueron las energías que yo necesitaba para seguir. Y 8 días después cerramos el caso, capturamos al 100% de los quienes le secuestraron a Mincito, tanto los autores materiales como morales. Fue un operativo, recuerdo que empezamos a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana, 12 horas de trabajo sin dormir, ya teníamos prácticamente todos capturados ya en la unidad de delitos económicos. Y bueno, ahí empezó el primer amor con la unidad antisecuestro, claro. Ver una familia, si bien dolida por lo que pasó, pero feliz porque se llegó a saber realmente qué pasó, claro, ¿verdad? Claro. Bueno, y se cerró por lo menos. Se cerró el círculo. Después de eso fui en comisión a Ciudad del Este y ahí apareció la banda de Valdecir Piñeiro, un grupo que comenzó a secuestrar más de 20 personas, secuestros muy grandes. Y estando ahí recibimos la orden de trabajar con la unidad antisecuestro y fue la operación más grande que se hizo. En una operación fueron abatidos 6 secuestradores, rescatamos a Kenny, a Gris, y rescató un grupo, no estuve yo en ese grupo, pero en el doctor Manuel Ramos fue la primera vez que rescatamos a un secuestrado estando en su lugar de cautiverio. Y bueno, ya estamos hablando de 2005. 5 por ahí, sí. Por ahí sí, más o menos. Sí, porque mi primer viaje a Colombia fue en el 2008. Y eso fue 2005, 2006. Claro. Ahí quiero hacer un punto para ir estableciendo justamente esta línea de tiempo con el comisario Cardoso, que nos va a contar muchas cosas de esa carrera que fue haciendo y cómo llega hasta el actual lugar de privilegio que tiene, pero también de compromiso con la sociedad. En una sociedad cada vez más compleja, con muchos elementos nuevos. Entraron las redes sociales a jugar también, entraron los fraudes informáticos, las extorsiones. Hay una cantidad de cosas en el menú de delitos ahora que lo hacen todavía más complejo. Enseguida volvemos con la historia personal de Nimio Cardoso, pero también con su proyección a la posibilidad de tener un país más seguro. Ya volvemos en Conversando la Noche. Somos medio compulano con el comisario Cardoso, porque yo soy hijo de pilarense también, entonces compartimos algunas historias y recuerdos. Linda ciudad Pilar, somos orgullosos de los pilarenses. Así mismo, estamos de luto, se nos fue un gran pilarense en estos días, colega, Humberto. Humberto, que siempre hacía gala que él era pilarense. Sí, así mismo. Él siempre destacaba eso. Bueno, pero también antes de seguir con la parte más profesional, ¿cuántos hermanos eran ustedes o son ustedes? 2. 2 hermanos nada más. Yo soy el mayor y tengo un hermano que tiene 7 años menos que yo. ¿Tu papá y tu mamá viven todavía? Mi mamá va a ser 3 años el 29 de octubre que falleció. Lastimosamente. Y bueno, mi papá quedó otra vez soltero. Mira vos. Sí, pasó la etapa de luto y ahora le estamos... está mucho más joven que mi hermano y yo. ¿sabes? ¿Cómo se llama él? Abel Cardoso. Abel Cardoso, comisario retirado. Sí, él es suboficial superior retirado. Suboficial superior retirado. Sí. O sea que vos llegaste a una graduación más alta que él. Sí, así mismo. Mirá vos. Él realmente su carrera empezó en las Fuerzas Armadas, fue cadete del Comando de Ingeniería y después su papá decidió quitarlo y lo metió a la policía en esa época, pensando que iba a tener una proyección mucho mejor. Y bueno, empezó siendo militar y terminó siendo policía. Empezó siendo alcalde y terminó siendo suboficial. Claro, alcalde, sí. Pero antes en los pueblos. Sí, ¿Y él trabajaba en Pilar o en el interior de Ñembucú? Él empezó a trabajar, me dice él que cuando salió del Comando de Ingeniería, pues tenía una buena formación militar, empezó a trabajar en la delegación de gobierno instruyendo soldados. Fue a un pueblo que se llama Villalbín, 60 kilómetros de Pilar. Conozco. Conoció a mi mamá. Teniendo 16 años, mi mamá se casó con papá. De ahí va a General Díaz, el pueblo donde pasó su mejor etapa. Mi mamá terminó
su secundaria ahí, y como que tenía una proyección de seguir estudiando, entonces lo llevan a Pilar. Entonces mi mamá termina sus estudios en formación docente y mi papá continúa su carrera hasta jubilarse. Mira qué interesante. Justo antes de poco lo tuve al doctor Víctor Ríos, también otro ñeembuquense de pura cepa también. Él es más del fondo de... Él es de Boquerón, el padre del ministro Víctor Ríos, muy amigo de mi papá. Ajá. Solemos, las veces que vamos al interior, mi papá es oriundo de Paso de Patria, la ciudad de su papá. Sí. Y siempre pasamos por ahí y siempre se suele recordar, o sea, a veces nos quedamos a saludarle al padre del doctor Víctor Ríos, ¿verdad? En aquella época, y contaba sus anécdotas porque el papá de Víctor Ríos era liberal. Sí, se iba preso por liberal. Claro, y mi papá era el comisario de la zona, pero eran tan amigos y que eso era todo un tema. Posiblemente lo habrá llevado algunas veces hasta la delegación. Recuerdo una vez, dice que les piden permiso en 18 de octubre, el papá del ministro a papá, que le pedían por favor autorización a hablar, que toquen una sola vez el 18 de octubre. Entonces mi papá dice que tuvo que hablar por teléfono al delegado de gobierno y de convencerlo para que por favor el pueblo pueda escuchar. Que permita una vez. Y dice que tocaron 3 veces. Pero el informe... Es increíble, esto uno cuenta y la gente de ahora, los chicos no pueden creer que eso era así. Y era así. Me tocó también a mí varias veces como animador y jockey, que por no tener la polca número 1 tuvimos problemas. Bueno, pero volviendo un poco, ¿y tu familia, tenés señora, hijos? Tengo una esposa, tengo una hija. Okay. De 13 años. Sí, bueno. Estamos en una edad complicada. Ahí. No, lastimosamente uno no estudia para ser papá, ¿verdad? No, y bueno, vamos aprendiendo. Vamos el camino. Pero a veces es duro tener suegro a un comisario jefe antisecuestro. Le lamento por el yerno que llegue. Bueno, Nimio, yo te agradezco este lenguaje coloquial porque esa es la idea, ¿no? Desmitificar un poco que el jefe policial siempre tenga que estar casi enojado con la vida, ¿no? Es una tarea muy desafiante. Y en el caso de los secuestros, estuve pensando mientras contabas esos casos de los años 2000, qué complejo, ¿no? Porque una mezcla en algunos casos de ideología y otros casos también de bandas de delincuentes comunes, pero muy agresivos, muy violentos y dispuestos a todo, ¿no? Fue un momento difícil porque el fenómeno del secuestro, la Policía Nacional no estaba capacitada para poder realizar investigaciones de secuestro. O sea, cuando aparecieron los primeros secuestros en donde se intentó industrializar, ¿verdad? Y se generaban secuestros masivos, nos encontramos que no teníamos tecnología. Sí. Ahora le estaba contando a los instructores de la Policía Nacional de Colombia que nos están apoyando que para que yo pueda hacer un análisis telefónico y utilizar el Excel y las tablas dinámicas, a mí me enseñaban los ingenieros de las telefonías. Claro. O sea, yo iba allá y ellos me decían, no, pero te es mucho más fácil de esta manera. Y así fuimos construyendo capacidades y nos dimos cuenta que ese proceso era lo que pasaba en las otras policías en la región y por suerte también ellos aportaron mucho en la construcción de un departamento antisecuestro que hoy día para nosotros es un orgullo por los números, por las estadísticas que estamos arrojando, por los fenómenos que nos toca investigar. Si bien a veces no son 100% casos de secuestro y extorsión, tenemos misiones por orden del comando institucional que están dando resultados positivos, ¿verdad? Y bueno, en esa época fue una época muy difícil, Mario, una época difícil donde Ciudad del Este era todavía el Far West. Sí. Uno escuchaba por radio que había enfrentamientos con policías, había gente... Eran momentos difíciles donde los delincuentes andaban muy bien armados. Bueno, y en esa época fue la segunda experiencia, sin ser todavía parte de la unidad antisecuestro, la de esclarecer el caso de los secuestros de Ciudad del Este, que fueron... la investigación de secuestro tiene muchas variables y algunas buenas y algunas malas, porque a veces la toma de decisión de uno depende la vida o la muerte de la persona, ¿verdad? Sí. Es muy delicado. Muy delicado. Y bueno, ese es el valor agregado que tiene el caso de investigación de secuestro en relación a los otros casos que no, si hubo un robo, lo que uno busca es capturar a las personas, recuperar los objetos robados, pero en cuanto al secuestro está la vida de esa persona ahí. Y entonces, bueno, esa es la adrenalina que nos toca cuando investigamos. Me imagino que sí. Yo estoy más pensando, mientras me contaba esto, yo soy un poco más grande que vos. En la época de Stroessner, el caso Martín, sí, un gerente de la Liebix, fue todo un escándalo porque además estaba vinculado a la familia de un integrante del gobierno.
se lo liberó, parece que con pago de rescate. Después pasa mucho tiempo y ocurre lo de María Edith Bordón de Bernardi y más tarde lo terrible de la hija del presidente de Cuba, ¿no? En ese momento yo recuerdo como periodista seguí muy de cerca esos dos casos, me reuní con las familias, tratamos de ayudar donde podíamos, pero todavía con comparación con lo que hay ahora no había casi tecnología, ¿no? Nada, mira. Nosotros en ese caso, uno tiene que ser agradecido en la vida y nosotros, la gran parte de la capacidad que hoy tenemos, nos debemos al sector privado. En este sentido, a las compañías telefónicas. Sí. Las compañías telefónicas a nosotros, y siempre que tengo un espacio le agradezco, porque ellos se tomaron el tiempo de tratar de darnos esa estructura mental de entender cómo es el tema del fenómeno de la utilización de los celulares. Las células, los cuadrantes, las ubicaciones, todo un arte, ¿no? Era todo un arte, o sea, nosotros éramos policías, no éramos ingenieros y mucho menos técnicos, o sea, traspolar el cerebro de uno u otro, pero después vimos que eso era algo muy apasionante. También. Cuando aparece lo de María Edith, yo era un oficial muy joven todavía, es más, me designaron por unas 2 semanas y bueno, yo ya veía oficiales de mucha carrera, con mucho renombre en la investigación y era como, es como ir a jugar a la primera división y le encontrás a Ronaldo o a Messi y vos todavía no pasaste ni por la infantil ni por la cadete, ¿verdad? Claro. Entonces, a los jóvenes de repente nos quitaron otra vez y nos quedamos con esas ganas, pero también ellos nos enseñaron, no era un trabajo fácil en esa época, era más la administración de la fuente humana. Eso fue lo que... Paraguay viene de una dictadura en donde todos nos conocíamos y todos escuchaban algo y ese algo llegaba de alguna u otra manera a la autoridad. Así mismo. Y bueno, y nosotros venimos arrastrando eso hasta esa época. Claro, pero después ya no sirvió más eso. Hoy día no nos sirve. No. O sea, hoy día sirve, pero tiene... O sea, y seamos realistas, Mario, la Policía Nacional no está en su mejor momento institucionalmente, no es una institución creíble. A nosotros nos es muy difícil ganar la confianza para que la gente pueda venir a decirnos esto está pasando. O sea, es buena esa autocrítica que haces. No, mira, yo soy una de las personas más críticas en mi institución. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vemos nuestros errores, es muy difícil construir una institución policial. A mí me gustaría hacer una policía como Carabineros, como la de Colombia, pero también me di cuenta que para llegar a eso se debe pasar unos procesos. Y esos procesos lastimosamente no son muy buenos. Y bueno, y hoy día a nosotros nos es difícil trabajar, Mario. Y ¿cuál es el mayor déficit? ¿Formación, presupuesto, mayor cantidad de efectivos? ¿Dónde está, digamos, la punta del ovillo tan complicado de mejorar nuestra policía? Según tu criterio, ¿no? Mira, son varios factores. El primer factor que yo veo en base a las experiencias que pasó Colombia en su momento, que para mí es mi alma mater, porque cuando me dicen a mí, ¿por qué Colombia? Y Colombia es lo más parecido que nosotros tenemos a la situación de Paraguay. Colombia en la época de los 90 era terrorismo FARC. Sí. Tenemos nosotros el EPP que nos están metiendo bombazos y nos están matando militares y nos genera una zozobra. El EPP aparece una vez cada 6 meses, pero aparece y se genera una sensación de inseguridad tremenda. Tenemos el aumento de los casos de sicariatos, lo que pasó en la época de Pablo Escobar. Exactamente. O sea, uno ve lo que fue en la época de los 90 Colombia y 100% se va repitiendo en Paraguay ahora. Increíble, ¿no? Eso estuve pensando mucho yo. Y entonces esa experiencia acumulada de los colombianos hay que aprovechar. Claro. Ellos ya pasaron por este momento. Mira, yo siempre le digo a la gente, uno va al médico y hoy día el médico no le receta porque solamente ve que usted está con dolor de garganta o de cabeza. Lo primero, análisis, vea cómo está y le van dando la receta. Entonces, si nosotros tenemos el diagnóstico de la enfermedad y sabemos que la receta nos va a dar una institución que ya pasó por todo eso hace 40 años atrás, o sea, ya la fórmula matemática 2 más 2 es 4 y es exacta. Quiero preguntarte a la vuelta de la pausa, es lo que todo el mundo se pregunta. El país dice, ¿cómo los colombianos en 40 días resolvieron el caso Marcelo Pecci? Cierto, falta todavía el autor intelectual, ese es un trabajo más delicado, pero ellos ya saben exactamente quién manejó el motoesquí, quién alquiló, quién disparó, quién le esperó en el hotel y dónde se fueron después. Vos estuviste allá. Sí. Dentro de lo que se pueda contar, le explicamos a la gente, no tanto a mí, cómo es que la policía colombiana, que vos tanto admirás, llega a esa conclusión de manera tan tajante que hasta ya tienen sentencia sobre esos tipos. A la vuelta de la pausa.
faltar tiempo hoy con el comisario Cardoso, pero haremos lo que se pueda, ¿no? Dentro de lo mucho que queremos preguntarle. Antes de volver a los temas serios, no te pregunté qué club sos. El único club que trae la alegría al Paraguay, no sé. Olimpia. Ah, bueno. ¿Y allá, Capitán Vado, América? Mira, tengo sentimientos encontrados. Mi primer equipo de fútbol fue el América. El América, claro. Claro, pero cuando pasé a la secundaria, mis compañeros eran del 1 de marzo. 1 de marzo. Y claro, y jugué al fútbol y llegué a jugar en primera, jugaba en el arco. Mira vos. Sí, jugué 2, 3 Baterista, arquero, comisario. ¿1 de mayo o 1 de marzo? Marzo. En marzo. Claro, hay uno que tiene una camiseta de Cerro. El 1 de mayo. 1 de mayo, Sí. por eso yo... El otro es Nacional. El color de Nacional usa el 1 de marzo. Y Capitán Vado es un club muy popular. Sí, uno de Muy los clubes, tanto en básquetbol como en fútbol, están ahora... Fuertes. Sí, la familia Sizul está gerenciando y le dieron... Ah, mira qué bien. Sí. Ojalá que entre en el torneo nacional o algo así, ¿no? Y el América de Pilar, que da el Club de los Chuchis, con el estadio Hércules Aliana, inauguró su estadio con la presencia de Boca Juniors mismo. en su estadio jugando el equipo de primera. Sabrás esa historia, ¿no? Vos no habrás ni nacido todavía. Todavía. Y era don Tito Aliana, el presidente de... Sí, y lo trajo a Boca. Lo trajo a Boca en avión. Sí, en avión. Y le pongo un valor agregado. El Club América fue el primer estadio en tener túnel Sí. y un lugar para poder hacer para que los jugadores vayan a hacer El precalentamiento. Para antes de los partidos. Tenían todo, tenían habitaciones y fue el primer equipo en tener un túnel. Sí, yo recuerdo que era un estadio circular, así tipo cancha olímpica. Sí, sí. Augusto dos Santos también otro puede contarnos mucho sobre Pilar. Lo voy a traer a Augusto en estos días para hablar. Mi compueblano también. Bueno, así que entonces de una mezcla de 1 de marzo y América. América, sí. Y acá, por supuesto, el Rey de Copas. ¿Por qué los colombianos, o cómo? A ver, voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo los colombianos hacen esa hoja de ruta tan precisa que le permiten de un identikit muy vago, de una toma casi borrosa, llegar hasta el caracú de todo el operativo que ejecutó el plan cruento de matar a nuestro fiscal Pecci? Te puedo decir que el caso lo tuvieron mucho antes. Ajá. Nosotros venimos de una doctrina colombiana, o sea, el 100% del modelo operacional que utiliza el DAS, el Departamento de Secuestro y el Departamento de Crimen Organizado, vienen de una doctrina colombiana. Cuando nosotros llegamos allá, casi a las 24 horas de haber ocurrido el hecho, encontramos un equipo de trabajo de investigadores de la Fiscalía y de la Policía Nacional, en donde ya yo creo que a las 48 horas ya se tenía clara la situación. Ellos tienen un código, un sistema penal mucho más garantista. Sí. Es impresionante. Las 36 horas el investigador puede hacer los requerimientos que quiera, pero pasando las 36 horas, eso debe hacer todo bajo dirección del Juzgado Penal de Garantías. Si yo necesito un detalle telefónico que hoy día acá en Paraguay el fiscal me da y yo puedo traerlo en 24 horas, tiene que ordenar. En Colombia lo debe ordenar el juez, pero en una audiencia pública. O sea, va el fiscal, el investigador, se le presenta, se le dice al juez de la necesidad del por qué, y si el juez penal de garantía dice ok, corresponde, sale la orden. O sea, el tema de las entrevistas con los testigos, yo recuerdo que pasaron 3 días y se volvieron a entrevistarle 3 veces al testigo, se informaron. O sea, realmente yo creo que, y es más, nosotros sabíamos que la investigación ya estaba a los 5 días, ya estaba todo clarificado, ya se sabía. Después, lo que se tenía que redactar es el informe. Mira, solo un informe, recuerdo yo, de uno de los investigadores, tuvo más de 387 páginas. De solamente lo que es lo que había recabado. De lo que había recabado de señales de teléfono. Ok. Usaron muchísima tecnología. Hoy día, por suerte, la experiencia que Colombia nos dio era lo mismo. O sea, nosotros copiamos de ellos, cuando nos fuimos a ver, ellos hacían lo mismo que nosotros estábamos haciendo acá. Entonces, eso ayudó muchísimo a descartar. Lo que también ayudó mucho fue la administración de la fuente humana, porque apareció una fuente que ayudó bastante a confirmar lo que ya decía la fuente técnica. Lo que se manejaba en la fuente técnica apareció y eso ayudó muchísimo. Y bueno, ya después era la ubicación de las personas. Colombia es un país bastante grande, ocurrió en Cartagena,
y las personas que vinieron eran de Medellín. Eran horas y horas, son 12 horas de por tierra y son casi 2 horas por avión. Entonces, llevar todo el equipo de investigadores para localizarle a esas personas en una ciudad tan grande como Medellín también es un plus muy importante. Y Colombia tiene, aparte de la casuística, tiene doctrina, tiene formación y mucha tecnología. Ahí quiero hacer un puntito, porque en el análisis más amateur que hacemos, lo que miramos afuera, pensamos muchas cosas. Una de ellas es, qué pena que no había un custodio, aunque sea uno, cerca del fiscal Pecci, porque ese custodio, con la presencia de ustedes, se iba a dar cuenta de que algo se estaba moviendo mal en el hotel, ¿verdad? La pareja que estaba, que desayunaba a la misma hora, que iban a la playa. ¿Se descuidó, Marcelo? Mira, es muy difícil. Yo lastimosamente no conocía a Marcelo tan a profundidad. Ajá. Hablábamos mucho en el sentido laboral, claro, o por amor al fútbol, su querido guaranillo de mi querido decano. Y siempre que nos juntábamos hablábamos mucho. Pero no llegaste a trabajar con él. Sí, sí, claro. Hicimos una operación muy importante, la captura de alias Lico I en Capitán Bao. Fue una de las capturas más importantes hace 4 o 5 años atrás. Lo hicimos juntos. Pero antes de este viaje no hablaste con él. No, la última vez que nos vimos nos encontramos en una cooperativa universitaria y fuimos juntos a mi oficina, charlamos un poco, pero eso fue ya hace bastante. ¿Sabes por qué te digo, comisario, con todo respeto? A mí me tocó viajar. Me fui a La Paz, me fui a Bogotá como intendente y me ponían siempre custodia. El gobierno, no es lo ni siquiera la municipalidad, el gobierno me decía, señor, tengo que tener un auto detrás suyo. Totalmente. Va a estar un señor abajo en el hotel, Evo Morales, el gobierno de Colombia. Eso se acostumbra cuando aparece alguien que da autoridad. Sí. ¿Cómo acá no tuvimos alguien que por lo menos esté cerca? Mira, o sea, son cosas que de repente uno no trata de buscarle la respuesta y... Era solo una de miel también. Claro, pero independientemente, Colombia, cuando va una autoridad, fuese la que fuese, nosotros cuando vamos los policías, que no tenemos ni grados así, ¿cierto? Ellos nos ponen escolta, nos ponen seguridad, ¿cierto? Nos miden en los lugares donde ir. Exacto. O sea, siempre... Colombia, porque Colombia tiene una dirección, una superdirección que se encarga neta exclusivamente de la custodia de las personas que llegan al país. Sí, sí. Bueno. Sí, yo recuerdo, nos movimos por Bogotá, teníamos que salir un poco hacia afuera de la ciudad y siempre acompañados, siempre acompañados por las dudas. Marcelo, a mí me da tanta rabia porque muy solito recibe, él y su señora, ¿verdad? Claro. Recibe el impacto y el atentado. No había forma que se defienda. Estuvimos hablando con los colegas, tanto policías como los fiscales. Barú nunca tuvo un hecho de violencia. Mirá vos. En la historia de Barú nunca ocurrió. Eso me dijeron. O sea, era el lugar, no sé si va a seguir diciendo, pero por lo menos hasta antes de lo de Marcelo, era el lugar más seguro de toda Colombia. Porque además tiene muy complicada la entrada y salida, ¿no? Solamente se puede entrar por el frente del hotel donde estaba. Y la única forma de llegar al hotel era entrando en el mar. O sea, claro. Barú realmente no es una isla. Nos contaban la gente de Colombia que se generó como una península, una pequeña isla, cuando los españoles corrían de los piratas ingleses, hicieron ese ingreso a mano, como para poder alejar esa parte territorial y marcarlo con agua, como una pequeña isla, ¿verdad? O sea, no es natural. No es natural. Mira vos. Entonces, ahora, se llegó a lo que vos explicabas recién rápidamente, por la capacidad, por la tecnología, y ellos, ¿qué hicieron? Nos dijeron, acá está, hasta acá llegamos. Claro. ¿Qué pasa de nuestro lado acá? ¿Vamos a ver alguna vez quién ordenó esto? Yo creo que sí. Yo creo que están avanzadas las investigaciones. Yo no participé, fui como una persona que estuve formado en Colombia, el señor comandante y el ministro me dijeron para que vaya a hacer los enlaces, ayudar, como también manejamos un poco de la parte investigativa. Cuando volvimos acá, queda al Departamento Natural, que es crimen organizado. Yo sé que se reunió con los fiscales que vinieron de Colombia, sé que hay otras informaciones, nosotros estamos colaborando a medida de lo que llega, ¿verdad? Pero yo sé que ahí se tiene avanzado. Hay un avance importante y sé que está llegando hasta otros países de la región, ¿verdad? Pero, otros detalles propios de la investigación no puedo dar porque ya no estoy directamente vinculado. Pero es un trabajo muy bueno lo que se hizo en forma conjunta. Después de las aprehensiones comenzamos a desgranar, a desglosar ciertas cosas y
y tenemos un poco más claro cómo va todo esto. O sea, vos tenés confianza que se va a llegar a los actores intelectuales. Tarde o temprano se va a llegar. Ya, paso de vuelta a los temas locales. Decía recién, cada 6 meses aparece, golpea muy fuerte el EPP, pero cada tanto también aparecen estos grupos como el de Puenteciño, que asesinaron policías de una manera artera, también como una emboscada, ¿no? ¿Estos grupos qué son? Estos que están por esa zona, Puenteciño, Horqueta, allá al norte, mira, ¿qué son? ¿Dónde se mueven? Nosotros hoy día, Mario, y siendo muy sincero, Sí. después de estos últimos resultados cuando cayó abatido el hijo de Alejandro Ramos Morel, los últimos del ACA, nosotros hoy día podemos decir que el ACA es un grupo que ya no existe. Ya está liquidado. Eso mismo dijimos hace 3 años atrás, hasta que volvieron a rejuntarse. ¿Cierto? Ya no eran los originales, pero eran otros grupos que quisieron volver a refundar. Nosotros creemos que puede ser en algún momento que vuelva a aparecer alguien a querer autodenominarse el ACA. El ML, después de la muerte del hijo Alejandro, sentimos, de acuerdo a la Administración de la Información en la región, que es un grupo que no tiene el poderío que lo tenía antes. Pero una situación en lo que es, hagamos una línea imaginaria, Horqueta hacia Concepción, Sí. Puenteciño, toda esa zona, o Arroyito entre Arroyito y Concepción, todo lo que va en esa franja. Ahí tenemos mucha presencia de gente dedicada al narcotráfico. Claro. Y esa gente dedicada al narcotráfico es la que genera mucha sensación de inseguridad. Claro. Y hay como que lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Hay como que una disputa del territorio entre la fuerza pública y estos grupos, ¿verdad? Eso genera mucho más daño. Contarte un ejemplo, Mario. El EPP en 10 años mató 75 personas. El crimen organizado, solo en la ciudad de Pedro Juan Caballero y ciudades cercanas, en un año mataron 150 personas. Claro. Un año versus 10 años. Versus 10 años. Entonces, el enemigo, como dicen los compañeros de Estados Unidos, tenemos un enemigo a 100 metros y uno a 50 metros. El enemigo a 50 metros es el EPP porque estoy llegándole, o el grupo terrorista, pero el enemigo que me está esperando a 100 metros es el crimen organizado. Interesante esa analogía que hacía el comisario para entender este fenómeno tan complejo, ¿no? Imagínense ustedes los números que lanzó recién para entender la proporción también de estos hechos tan graves que vivimos en el país, que generan la percepción sobre todo de inseguridad, que es lo que más lastima y lo que más golpea. Enseguida estamos con la última parte de esta conversación imperdible, sincera, frontal, con el comisario Nimio Cardoso Espínola. Comisario Nimio Cardoso con nosotros esta noche, conversando anoche, una autoridad en nuestro país en materia policial. Hay algo que duele mucho, comisario, que es la corrupción policial. Debe ser para ustedes también lo más terrible porque es el fuego amigo, ahí adentro, de repente un propio camarada que está traicionando la causa. ¿Por qué no se puede avanzar más fuerte en eso? Hay un departamento, hay investigación de sus propios colegas, es un código que no se puede romper. Digo, porque lastima cuando de repente aparece entre los integrantes de una banda un policía activo. Es como que mina toda la institución, ¿no? Mira, duele mucho y bueno, nosotros a veces cuando vemos esas circunstancias así es como que por dentro nos derrumbamos. Claro. No es fácil, pero también hablar de corrupción, Mario, me parece, de toda la palabra propiamente dicha, me parece también es muy amplio. Y a veces yo siempre le digo a la gente, tal vez yo no sea la persona más adecuada para poder hablar de corrupción, porque hablar de corrupción es no solamente faltar al hecho de ir a asaltar, de robar, de quitarle, sino también moralmente a veces uno como que no cumple su misión, y eso para mí es un hecho de corrupción. O sea, Colombia pasó de ser una de las policías más corruptas De acuerdo. a ser una policía en donde
por lo menos en la época del general Naranjo, allá por el 2010, 11, cuando se hizo una de las mediciones, llegó a estar como la quinta institución más creíble de todo Colombia. El Ejército Nacional, la Iglesia Católica, la Procuraduría, Fiscalía y Policía Nacional. Eran las instituciones más creíbles de todos los colombianos, ¿verdad? Y yo decía, yo creo que nosotros en la Policía de Paraguay estamos en el rating también así, pero de abajo. Al revés. Al Claro. revés, ¿verdad? Y es un trabajo que se tiene que hacer. Colombia tomó una decisión, un instructor mío en Colombia era un exdirector de la policía, y él nos contó su experiencia. Cuando sale el Plan Colombia y van todas las instituciones integrantes de la fuerza pública y a ser beneficiados, lo primero que él hace fue cambiar un artículo de la ley y darle la discrecionalidad al director general de la policía, en este caso el comandante en Paraguay, a comenzar a analizar las actividades internas de la policía. Claro. ¿Cuál fue el resultado? 365 días cierra desde que le dieron esa posibilidad de la discrecionalidad, de quitar de baja a los policías que están siendo investigados, que hay elementos que se los pueda vincular a un hecho punible. Él le daba la baja y no se podía recurrir. ¿Sabes? En esa época eran 160.000 policías. En los 365 días él dio de baja a 1.600 policías. Claro. O sea, un mensaje fuerte. Una purga fuerte. 1.600 policías. O sea, Por hechos comprobados de corrupción. claro, por hechos comprobados de corrupción. Ujú. ¿Verdad? Recuerdo que nos mostraban un video en donde se enviaban como narcomenudeos, así, no narcomenudeo, pero por kilos, cocaína a Estados Unidos, en maletas. Estados Unidos identifica el origen, hacen una investigación interna en Colombia y se hace toda la judicialización con asuntos internos, con Interpol. Y en un momento dado, cuando ya sabían quién eran los policías, allá hay una reunión una vez al mes de toda la plana, de cada especialidad, y se le hace entrar a la gente de la Policía Judicial Interpol, y en ese instante se dice, los ahora llamados se ponen de pie, fulano, fulano, fulano de tal, se levantan, se ponen de pie enfrente a todos los compañeros, entregan la placa, el arma, de ahí salen esposados en un vuelo para Estados Unidos extraditados. Directamente, claro. Claro, eso ya es un ejemplo duro para el resto también, ¿no? Y bueno, uno ve eso y dice, oh, eso nos espera. Claro. Entonces, si vamos por este camino, esto nos espera. Ahora, comisario, con mucho respeto, y contestame si podés. ¿Quién le amenazó de muerte al presidente o al expresidente Cartes? Mira, esa información no llegó a la Policía Nacional. No fue por antisecuestro. Policía Nacional. No fue por Ok. Policía Nacional. Realmente estamos esperando a ver si es que podemos colaborar o no en la investigación. Pero el que generó la información y puso a cargo del Ministerio Público no fue la Policía Nacional. Ok, importante, porque el que le comunica a Cartes, según explicó el Es el ministro expresidente, del Interior. es el ministro del Interior. Así es, según lo que podemos escuchar. Claro, no, porque estuvimos viendo inclusive informes de la televisión brasileña donde aseguran que sería Jarvis Jiménez Pavão y su grupo, pero ustedes no tienen esa información. No, nosotros ni siquiera, o sea, nos enteramos de la amenaza, nosotros, digo por el resto de la policía, ¿verdad? Después de la comunicación que hizo el expresidente. Suele ser muy clásico el enfrentamiento entre diferentes departamentos de la policía. Parece una película, pero sé que hay celos, que Total. Senat, antinarcótico, que antisecuestro. ¿Cómo se coordinan? Y mira, yo creo que los tiempos van cambiando, Mario. Yo creo que tenemos que nosotros confiar para después desconfiar. Hay que darle ese plus del valor agregado de la confianza al compañero. Si nosotros nos damos cuenta de que nos están jugando en contra, es donde tenemos que cerrar. Nosotros en ese sentido somos un departamento muy aperturista. Si bien llegan informaciones que no son nuestras o que no son de la naturaleza de nuestra función, generalmente compartimos con los otros departamentos. Tratamos de trabajar en equipo. Con decirte, imagínate lo que es difícil trabajar entre policías de diferentes departamentos. A mí me toca trabajar todos los días con las fuerzas militares en el norte. Claro, eso te iba a preguntar, la Fuerza de Tarea Conjunta. Claro, yo estoy como encargado de la inteligencia policial en la FTC. Yo tengo mi par militar y tengo al capitán Chamorro enfrente como parte del articulador de toda la parte de inteligencia. Y hacemos reuniones. Yo estoy casi cada de semana de por medio trabajando con ellos. Y rompimos ese paradigma. Rompimos el paradigma. ¿Se puede romper? Mira, con decirte que hace 7, 8 años atrás, cuando Colombia nos viene y nos dice, si ustedes no trabajan juntos, lo único que va a ganar es el EPP. Claro. Pónganse las pilas y trabajen juntos.
Hicimos un piloto en inteligencia cuando yo estaba y hoy, cuando uno va construyendo, Mario, recuerdo que venían unos coroneles, teniente coroneles, oficiales de la policía, los metimos en una pieza y dijimos, acá van a trabajar juntos. Acá es el Paraguay y no nos importan los colores de uniforme. Recuerdo que jugábamos al fútbol para jugar un poco de integración. Y nosotros le llevábamos al club de la policía y bueno, después un asadito, una cerveza, hablando de trabajo. Pero cuando íbamos al cuartel militar se nos complicaba. Le decía Claro. el oficial de guardia, pero vos estás loco para traerle a un policía acá en nuestro cuartel. Claro. Ellos con la vergüenza venían y decían, pues no importa, eso vamos a tener que pasar. Claro. Hoy día somos Ya, compañeros de trabajo. Eso ya está superado. No, yo quiero contarle a los que están viendo que en la época de la dictadura, la policía fue sometida a las Fuerzas Armadas durante 35 años. El jefe de policía era militar. Mira, Eso recién se cambia, se modifica con la democracia. O sea, hay una cultura, quiero decir. Mira, Mario, acabo hace como un año, buscando entre las cosas los informes de mi papá, traje para poder dejarlo como un legado, porque eran los famosos informes a máquina de escribir. Claro. Y leí un informe que mi papá hizo. Él venía por Pilar por el muro, en esa época el muro de contención, Sí. uniformado, y un marino, un soldado, le prohibió pasar por ahí porque era área militar. Y hubo una discusión. Y el delegado de gobierno recibe la llamada, entonces mi papá tuvo que hacer el informe de esa discusión porque él tuvo que pasar al costado del... O sea, hasta Claro. ese punto. Un soldado tenía más poder, un soldado raso Que un tenía- suboficial. que un suboficial de la policía. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Yo sabía que nos iba a pasar esto porque tengo tantas cosas todavía que preguntarle a Nimio, pero vamos a tener otra oportunidad, estoy seguro. ¿Qué pensás de aquí en adelante para vos y para el país? ¿Qué soñás? ¿Qué querés? Quiero un Paraguay sin secuestros. Quiero un Paraguay sin violencia. Y lo que sí estoy convencido, Mario, y creo que también los que nos están escuchando, que eso vamos a construir todos juntos. La seguridad no es un monopolio exclusivo de la policía hoy día. La seguridad lo construimos todos juntos. Si bien nosotros somos el brazo ejecutor, yo creo que tenemos que la policía tiene que empezar, y lo estamos tratando de hacer, estamos tratando de sensibilizarnos, de volvernos un poco más humanos, porque es la única manera que la sociedad pueda confiar en nosotros, demostrar realmente que queremos cambiar el país. Y mira, tengo un libro de cabecera que me hizo cambiar un poco el pensar en seguridad desde el punto de vista político. Ustedes los políticos, porque no existe ex político ni ex policía. Siempre seguimos siendo hasta que nuestra lápida esté en nuestro nombre, ¿verdad? Álvaro Uribe Vélez escribe un libro, No hay causa perdida. En ese libro, No hay causa perdida, él habla cómo la política toma la decisión de generar un país más seguro y de darle las herramientas a los integrantes de la fuerza pública para que la seguridad pueda llegar. Porque la seguridad es transversal a todo. Para la economía, para el desarrollo social, la seguridad jurídica, física, es importante. Un departamento que es seguro es un departamento que produce. Lo podemos ver nosotros quitando quiénes los departamentos que mejor PBI están dándonos a nosotros, son departamentos seguros. Entonces, si nosotros podemos invertir en seguridad, ver que nuestros hijos puedan sentirse seguros nosotros mismos, yo creo que esa es la productividad va a ser mayor y el desarrollo así también. Interesantísima esta conclusión. Desde la política tendrá que llegar la decisión de mejorar la seguridad, Así mismo. aunque después la ejecuten la fuerza de seguridad. Pero si la política no está convencida de esa empresa, va a ser muy difícil. Lo entendí y me pareció extraordinario como concepto final. Nimio, no tengo más que palabras de agradecimiento, fue una charla muy agradable. ¿Tenés miedo por tu seguridad? ¿Te ganás muchos enemigos en este trabajo? Yo creo que siempre suelo hablar con la gente a quienes le detenemos y le aprendemos, ¿verdad? El problema del delincuente no es un problema conmigo, es con la justicia. Yo soy una persona que le respeta a cualquier delincuente por ser un ser humano. Claro. No tengo por qué faltarle respeto. Así que yo no creo que tenga enemigos delincuentes, porque a ningún delincuente le falta el respeto, y si está privado de su libertad es porque él falló con la justicia. Así que, con decirte que te doy una noticia que yo, por ejemplo, a veces hasta me olvido de andar armado, siendo que la ley me ampara a poder andar armado. O sea, tengo una vida tranquila y de paz todavía. Importante mantener la paz y la serenidad, aunque también siempre, claro, tener los ojos mirando a todos los lugares, porque obviamente
tenemos una condición muy violenta en todo el continente. Nimio, gracias por tu tiempo, mucha fuerza en tu trabajo. Ojalá, antes que termine esta tarea que te encomendaron, tengamos a nuestros secuestrados liberados, o por lo menos resueltos sus casos. Ojalá. Mario, antes que nada, muchas gracias. Para mí es un honor venir a este programa y sentarme a charlar con vos. Yo recuerdo cuando era joven, le veía a Mario Ferreiro, es más, sentado enfrente a autoridades, y hoy día estar sentado enfrentado para mí es un honor, es para un mí orgullo. También. Así que muchas gracias a vos. Una preguntita cortita, porque se me acabó el tiempo. ¿Qué grupo favorito tenías cuando eras rockero? Mira, yo empecé con Guns N' Roses. Muy bien. Y después empecé a conocer un poco más de lo que eran los Rollins, Bee Gees, Beatles. Pero bueno, empecé. Pero los Guns fueron tu primera. Appetite for Destruction. Muy bien. Fue el disco en 1987. Sí. Me recuerdo que un 21 de septiembre en Pilar, en la plaza de Pilar, escuché por primera vez Sweet Child O' Mine, el número 6 del disco de vinilo. O sea, eso fue... Bueno, cuando termine su carrera de comisario, lo traemos acá a Canal 100 como programador o locutor al comisario Cardoso. Mira vos, Guns N' Roses, un policía que escucha Guns N' Roses. El tiempo ha cambiado, el mundo ha cambiado. Gracias, Nimio. Gracias a vos. Nimio Cardoso, el jefe antisecuestros, nos contó muchas cosas y nos hizo pensar también en otras cuando hablamos de seguridad. Gracias por acompañarnos. Esto fue Conversando la Noche en Mega TV. Buenas noches.